buen día, tarde o noche, dependiendo del horario en el que nos esté viendo. Nosotros somos el grupo número 4 que está conformado por Leslie Rosario, Karina Rodríguez, Johanna Lachapelle y su servidora Melanie Marmolejos. Y le estaremos hablando sobre la arquitectura griega. Hola, yo soy Melanie Marmolejos y les estaré hablando sobre la arquitectura griega, sus características y su tipología. La tradición y el diseño arquitectónico tienen la capacidad de conectar diferentes culturas en el tiempo y espacio. Y esto es ciertamente notorio en el legado de formas arquitectónicas creadas por los antiguos griegos. La arquitectura de la antigua Grecia y sus diversos estilos han dejado su huella clásica en la mayoría de los edificios de las épocas posteriores. La visión griega antigua de la estética y la simplicidad, las líneas limpias, las proporciones, la perspectiva y la búsqueda de la armonía continuarían influyendo en los arquitectos de Roma y más tarde dominarían el Renacimiento. La arquitectura de la antigua Grecia tiene 5 tendencias, que son dórica, jónica, corintia, toscana y compuesta. Los arquitectos griegos crearon los 3 primeros estilos e influyeron fuertemente en los otros 2. Las corrientes arquitectónicas se diferencian en su orden y estructura. Los órdenes son sistemas constructivos por la organización vertical de los componentes arquitectónicos de un templo, por ejemplo, la columna, el tronco, el capitel y el entablamiento, que es la parte superior del templo que descansa sobre las columnas. Al mismo tiempo, los interiores y planos de los templos griegos no están directamente relacionados con los órdenes relacionados únicamente con la elevación vertical, varían según el tamaño del edificio y las preferencias religiosas. Durante la época clásica, la arquitectura griega se regía por 3 órdenes principales para la construcción de los edificios, que era el dórico, el jónico y el corintio, y se reconocen más fácilmente por el tipo de columnas utilizadas. El estilo dórico se prefirió en la Grecia continental y en las colonias occidentales de Sicilia y el sur de Italia, conocidas juntas como la Magna Grecia o Gran Grecia. Esta se caracteriza por la columna dórica, la cual no tiene base, contiene ranuras que se tocan en un borde afilado, en la parte superior con un capitel simple, que consiste en una almohada redonda con un perfil convexo, curvo y una placa cuadrada. Uno de los rasgos más característicos del orden dórico es su friso con triglifos y metopas. Los triglifos, que son baldosas rectangulares verticales construidas sobre cada columna y cada intercolumna, y las metopas, que son paneles cuadrados entre los triglifos, por lo general ricamente decorados. Un ejemplo de un templo griego dórico es el Partenón, dedicado a la diosa de la ciudad de Atenas, que es conocido como el templo griego dórico más grande construido durante el Pericles, que es entre los años 447 y 432 a.C. El estilo jónico se desarrolló en paralelo con el estilo dórico, pero alcanzó su forma final a finales del siglo IV a.C. El elemento más emblemático de este orden es el capitel, formado por 2 espirales, conocidos también como volutas, interconectadas que sostienen el entablamiento significativamente más ligero. En la columna jónica, las flautas están separadas entre sí por bandas planas, llamadas folletos. La mayoría de veces 24 flautas más profundas que las dóricas. Uno de los templos jónicos más famosos es el Erechtheion, que se encuentra en el lado norte de Acrópolis de Atenas. El templo fue construido entre 421 y 407 a.C. y es conocido por su construcción distintiva sostenida por 6 figuras femeninas, las cuales se llaman cariátides. El orden corintio se desarrolló en último lugar. Con la excepción de la capital, todos los componentes del orden fueron tomados del estilo jónico. Según Vitruvio, la capital corintia fue inventada por el escultor ateniense y maestro de productos metálicos Calimá. Se parece a una canasta con hojas de acanto a su alrededor. En su forma terminada, el capitel corintio tiene 2 filas de 8 hojas de acanto.
A diferencia de las órdenes doria y jónica, la orden corintia no era un sistema constructivo, sino puramente decorativo. El templo de Zeus en Atenas es de estilo corintio y su construcción duró más de 7 siglos. Hoy en día solo sobreviven 15 de las 104 columnas corintias. Las principales características de la arquitectura griega. Es una arquitectura fundamentalmente adintelada, aunque conocen la bóveda, no la utilizan. Es monumental, pero no colosal como Egipto. Es muy equilibrada en cuanto al trazado de su plantel esforzado. Es una fácil lectura proporcionada porque todo esté hecho con una medida. Es fruto de un trabajo en equipo, lo que hace que sea una arquitectura de una gran perfección con mucha armonía. El material fundamental era la piedra y dentro de ellas el mármol era la preferida, pero también se utilizaron otros materiales, entre ellos la madera o la mampostería. Y va a llevar siempre elementos decorativos, por ejemplo, las cenefas, las rosetas, las ovas, perlas o las palmetas. El templo griego. El templo es el edificio más significativo. Se construye según unos principios o normas conocidos como orden o estilo, que están basados en la columna. Estos órdenes arrancan desde las raíces del arte griego, la raíz doria y la raíz jonia. A esto se les añade el orden corintio. El dórico es un orden más sobrio que da una sensación de mayor pesadez. Se ha relacionado con el hombre, es el orden idílico. El jonio es más fino y rico y se ha relacionado con lo femenino. El corintio es más ornamental. Los principales templos clásicos. La Acrópolis. Conserva restos de templos jónicos y dóricos, ya totalmente configurados. Su origen está en época micénica en la que estaba amurallada y tenía un claro sentido defensivo. Resistió durante mucho tiempo, pero en el 480 a.C. fue destruida por los persas, acabando con las obras que ya se habían empezado. Así fue ya en época de Pericles cuando se reconstruye, convirtiéndose en un santuario, aunque también había construcciones civiles. La Acrópolis está amurallada y tiene una única puerta monumental al oeste, los propileos, aunque también había otras puertas pequeñas. Los propileos fue realizado en torno al año 437 a.C. por Mnesicles, al que también se atribuyen otras construcciones. Están formados por una columnata exterior y otra interior, que son dos pórticos hexástilos de columnas dóricas. Entre estas dos fachadas se abre una galería central que presenta una columnata de orden jónico. La cubierta era plana, formada con los casetones con estrellas doradas pintadas sobre un fondo azul imitando el cielo. Los teatros. Los teatros aparecen como tal y como lo conocemos en el siglo IV. Ya se construían antes, pero en el siglo VII o VI no estaban configurados todavía. Los del siglo V probablemente ya mostraban las partes de los del siglo IV, pero se realizaban en madera y eran frecuentes los incendios, así que no se ha podido conservar ninguno. Estaban apoyados en las faldas de montañas o colinas, aprovechando el desnivel del terreno, pero también hay zonas realizadas de fábrica. Muchas veces aparecen estructuras en la parte alta o en la parte de la entrada. Los teatros romanos van a ser muy similares con solo algunas notas diferenciadoras, como la forma de la orquesta y de las gradas, que no se apoyan en una colina, sino que todo es de fábrica. Los teatros más importantes que conservamos son el de Delfos, Epidauro, Segesta, Priene y todos los del siglo IV. Hola, mi nombre es Joana y voy a estar hablando sobre lo que es la arquitectura griega y la arquitectura fúnebre griega. La arquitectura griega es la que se produce en los pueblos de habla griega, como el pueblo helénico. Va evolucionando a lo largo del tiempo, floreció en la península griega y el Peloponeso, en las islas de Egeo y en las colonias de Asia Menor.
e Italia en el periodo de 900 a.C. y va hasta el siglo I después de Cristo. Los edificios griegos eran construidos a la medida del hombre. Eran edificios concebidos para ser admirados desde el exterior, dándole mayor importancia a los exteriores que a los interiores. Esta es una de las características que más definen la arquitectura griega. Los griegos siempre se esmeraron en los edificios públicos, dándole poca importancia al hogar, siendo los templos y santuarios los edificios más construidos. Ahora vamos a hablar un poco sobre las características de la arquitectura griega. El elemento básico es la columna, considerada como un elemento imprescindible de la estética de su arte. La arquitectura griega es fundamentalmente adintellada, dominando las líneas rectas, tanto horizontales como verticales. No usan la bóveda. Es monumental sin llegar a ser colosal como Egipto, o sea, como la arquitectura egipcia. Tiene un estilo arquitectónico muy equilibrado. Todo está hecho con una medida, un canon. Es una arquitectura con gran perfección y armonía, convirtiéndola en bella. Sus construcciones llevan siempre elementos decorativos como las cenefas, rosetas, ovas, perlas, etc. Ahora vamos a hablar un poco sobre la arquitectura fúnebre griega. Los monumentos funerarios griegos son bastante sencillos. En lo general ofrecían por común las siguientes formas. En Atenas, la de una simple estela con relieves y figuras. En el Peloponeso, la del pequeño tempete. En Macedonia se servían de grutas excavadas en la roca o el suelo con bóvedas y pinturas. En Asia Menor, templetes como Peloponeso e Hipogeos, como en Macedonia. Entre todos, fue notable por lo suntuoso el mausoleo de orden jónico adornado con relieves y estatuas que se elevó en Alicanasco, o sea, Asia Menor. A la memoria de Mausolo, rey de Caria por su mujer Artemisa, en el siglo IV a.C., de donde se toman los nombres los mausoleos. Otras veces quemaban a los cadáveres, guardándose las cenizas en urnas o vasijas. Gracias. Mi compañera continúa. Muy buenas noches, mi nombre es Carmen Rodríguez y ahora mi compañera y yo le vamos a hablar de los elementos constructivos de la arquitectura griega. Antes de hablar sobre estos elementos, es bueno definir qué es un elemento constructivo. Los elementos constructivos son nada más y nada menos que aquellos materiales que se utilizan en la composición de una obra, o sea, en la creación de una obra. Estos se suelen clasificar en estructurales y en compartimentales o compartimentadores, también se les podría decir. Los elementos estructurales son los que hacen parte de la cimentación, o sea, los forjados, las losas, los pilares y etcétera. Y los constructivos compartimentadores son los que se ven en las cubiertas, en las fachadas, en las particiones e interiores y demás. Entonces, como primer elemento a resaltar tenemos las columnas. ¿Qué son las columnas? Y en la arquitectura griega también, claro está. Las columnas son el elemento arquitectónico más resaltante e icónico de dicha arquitectura, o sea, de la arquitectura griega. Y siendo esta una de las arquitecturas más desarrolladas de toda la historia de la humanidad. Aunque la invención de la columna, como parte de la estructura de la edificación, no se atribuye directamente a los griegos, se desarrollaron al máximo y intentaron sacar el mayor provecho posible, porque como es bien sabido, las columnas son una creación y una implementación de los egipcios. De hecho, el mítico arquitecto Imhotep
creó y perfeccionó la perfección, valga la redundancia, de la columna hacia el año 2600 a.C. en el imperio egipcio. La columna se había usado por las más antiguas civilizaciones del Mediterráneo y del Oriente Próximo hace miles de años. Su uso rudimentario fue perfeccionado por los egipcios, quienes desarrollaron columnas talladas en piedra como una sola estructura. Ahora hablaremos de los distintos órdenes de la columna griega. La columna griega llegó a ser a un grado tal de perfeccionismo llegó a un grado tan grande que ha estado tan presente en las edificaciones de la arquitectura griega, que es básicamente un símbolo representativo de la misma, o de cuanto a lo griego se refiere. Pues de considerarse como es un elemento constructivo y estructural, los griegos la consideraban como su principal elemento de decoración. Y los templos, todos los templos tienen, y las utilizaban porque daban ese sentimiento de grandeza y de imponencia en los templos que los griegos utilizaban, obviamente por la creencia que ellos profesaban, que según ellos en los templos habitaban los dioses y por eso necesitaban edificaciones y obras arquitectónicas que reflejaran esto, o sea, que no solamente fuera una creencia personal individual de cada persona, sino que dicha creencia se pudiera palpar en lo físico y que esto se pudiera sentir incluso en las edificaciones que hacían. Entonces, la columna griega se destacaba como el icono más importante de la construcción y arquitectura griega como un elemento fundamental en sus templos. La perfección de la técnica constructiva de los templos les llevó a desarrollar órdenes que fueron desarrollándose al transcurrir el tiempo. Las dos principales órdenes de la columna griega son la columna dórica. El orden dórico es el orden más simple y antiguo de los estilos arquitectónicos de la columna griega. Se utilizó de manera muy frecuente en construcciones majestuosas como el Partenón de Atenas, y la columna griega es uno de los elementos más representativos del orden arquitectónico y la época en que fue erigida la obra. En el orden dórico se representa por sus columnas y además se representa por columnas sin una base visible que la separa del suelo, capiteles lisos y sin decorados a la vista, que no tengan ningún tipo de diseño o transformación que sea palpable desde cierta distancia, sino que quizás lo tenga, pero a una distancia bastante cercana al objeto. Columnas robustas y estriadas es lo que más caracteriza realmente a las columnas, incluso al día de hoy, que no son hechas bajo una base lisa y cuidadosa, sino que son un material bastante robusto y rugoso. Un diseño sencillo y sin florituras. Los diseños de las columnas se puede decir que son un poco hasta genéricos, siguen un cierto orden y no son algo que se suele alterar o cambiar usualmente. Y no posee elementos decorativos destacables. A veces algún elemento decorativo que pueda tener sea gracias a la misma naturaleza, o sea, plantas que se les pueda enredar o algo por el estilo, pero no algún aspecto decorativo en específico. Bueno, ahora vamos a hablar de la columna jónica. La columna griega jónica, o de orden jónico, se caracteriza por tener volutas gemelas o volutas espirales de su capitel. Es más desarrollada, es básicamente una evolución de la columna dórica. Y se desarrolló en los asentamientos griegos que habían en la región de Jonia. Actualmente eso es Turquía. Y Vitruvio, el mítico arquitecto romano, la describió como la contraparte femenina de la columna dórica por sus espirales. Entonces, las características de las columnas jónicas es que el capitel de la columna griega jónica es más representativo de su orden. Se reconoce como la facilidad por sus volutas o espirales visibles y sus característicos. Se cree que fueron adaptaciones de los diseños del capitel fenicio
y de los capiteles egipcios del primer imperio. O sea que básicamente se está tratando de decir, como se ha estado explicando, que la arquitectura griega, o como todo en el origen de la humanidad, ha sido una evolución y ha sido un crecimiento a lo largo del tiempo. Y también una cornisa coronada por un alero sobresaliente con una moldura en forma de S, lo que se conoce como cimacio. Y bueno, ya para finalizar, vamos a hablar de los que son los arquitrabes. Los arquitrabes en la arquitectura clásica es el dintel, la viga que descansa en los capiteles de la columna. Una viga horizontal cuyo origen se remonta a la arquitectura clásica, pero que ha permanecido presente en casi todos los estilos de arquitectura. Consistía en un elemento fundamental del techo plano y llamado dintel. La arquitectura de la antigua Grecia y su predecesora, la arquitectura del Egeo, minoica y micéntica, son un ejemplo típico de las estructuras arquitectónicas. Anteriormente, los monumentos y edificios egipcios también fueron construidos en techos planos y en dintel. Cabe destacar que arquitrabe significa viga principal en griego. Y como su nombre lo indica, esta viga principal o primera que se encuentra con las líneas verticales de las columnas. En arquitectura contemporánea, la palabra también puede significar un marco moldeado sobre una puerta o ventana, pero esa es una definición más reciente. Este ejemplo estructural que tenemos aquí también se utiliza para referirse más generalmente a un estilo de molduras u otros elementos que marcan la parte superior de una puerta, ventana o abertura rectangular, donde el revestimiento horizontal de la cabeza se extiende a través de las ventanas superiores, de las partes superiores de los revestimientos laterales, donde se unen los elementos creando una unión o tope en contraposición con una unión o un inglés. Un ejemplo de su uso fue utilizado para soportar las columnas del Panteón. El Panteón fue construido en el reino de Augusto alrededor del siglo. El Panteón fue construido en el reino de Augusto alrededor del siglo XXVII a.C. y el XV después de Cristo. Era un templo a los dioses de la antigua Roma. Buenas, yo soy Leslie Rosario. Les continuaré hablando sobre lo que son los elementos constructivos propios de la arquitectura griega. Empezando con lo que son los establamentos, pues son conjuntos de piezas que gravitan inmediatamente sobre las columnas. La arquitectura griega se divide en tres secciones: el arquitrabe, el friso y la cornisa. Como se puede visualizar en esta imagen, los griegos tomaron como punto de partida las formas predefinidas por los detalles de la resolución de los primitivos templos de madera. A pesar del gran tamaño de los bloques de piedra manejados por los griegos, era necesario en muchos casos establecer un complejo aparejo para resolver los problemas surgidos de la definición del entablamiento. Continuando con lo que son las cubiertas, que eran resultas generalmente en dos aguas. Ello queda totalmente justificado desde el punto de vista constructivo, pues se trata del sistema más simple de cubrir un espacio evitando goteras al facilitar la escorrosión del agua. Los griegos no conocían la triangulación, por lo tanto, resolvieron la formación del plano a la cubierta mediante un esquema de caballetes verticales de tamaño creciente, haciendo el interior de la techumbre que se elevan sobre una serie de vigas horizontales. Continuamos con uno de los elementos más importantes de la arquitectura griega, que son las órdenes. Los griegos fueron los primeros en desarrollar en mayor medida la función ornamental de lo que es una columna, elemento arquitectónico ya existente con anterioridad. Fijaron unas normas o cánones de composición arquitectónica en tres estilos u órdenes clásicos: el dórico, el jónico y el corintio. Aunque los dos primeros son los más simples, durante el periodo helenístico apareció el capitel compuesto. Posteriormente, los romanos asumieron esta tipología, aunque introdujeron algunas variedades. Dándole más profundidad a estas tres tipologías diferentes de columnas,
La primera a mencionar es la más antigua de todas y el más sencillo además, que es el dórico. Este estilo clásico responde a una de las raíces del arte griego, la doria, que está en relación con las culturas de los metales europeos. Su decoración se caracteriza por preservar la mayor autenticidad posible. La columna no tiene basa. Tiene de 16 a 20 estrías longitudinales con aristas vivas. Desde el suelo, la columna va reduciendo su diámetro hasta la capitel, formando un perfil conocido como íntesis. El pedestal está formado por una grada de 3 escalones. Los dos inferiores se denominan estilobastos y el superior estilobasto. El estilo dórico era formal y austero, se usaba normalmente en los templos de deidades masculinas, apareciendo en Grecia continental y de allí se difundió por las colonias griegas en Italia. La mayor parte de los templos que se conservan en la época griega pertenecen a este estilo. Continuando, presentamos el estilo jónico. Este segundo estilo clásico se relaciona con la otra raíz del arte griego, la jonia, en relación con Asia Menor, y usó en las ciudades de Jonia, hoy costa occidental de Turquía, y algunas islas de Egeo. El orden jónico se hizo predominante durante el periodo helenístico, pues es el decorativo y apropiado en la estética de un periodo que el más severo dórico. La documentación demuestra que la evolución del orden jónico se encontró con resistencia en muchos aspectos de los estados griegos, pues entendían que la representación, el dominio de Atenas. Por último, pero no menos importante, al igual que el estilo jónico, el corintio se implementa en los interiores o en el exterior de los templos destinados a las divinidades femeninas. La capital decorada con hoja de acanto y el friso puede ser decorado o no. El estilo corintio más ornamentado fue un desarrollo tardío del jónico en el siglo V a.C. Es el más ornamentado o recargado. Destaca con rasgos estilísticos en la capital en forma de campana invertida o una cesta, en cuya parte inferior hay una doble fila de hojas de acanto, de las cuales surgen unas calículos o tallitos que se enroscan en las 4 esquinas, tal como las volutas del orden dórico y en los centros. Entre los templos de este orden destacan el templo de Zeus, Olimpo en las Atenas, del año 174 a.C. También cabe mencionar la linterna Pisícrates en Atenas. Muchas gracias. Esto es el grupo 4 que termina de exponer. Gracias por su atención y que tengan feliz